el autor de la novela El Paso del Diablo. Hola, gracias. Bueno, primero que todo, un saludo para ustedes, un saludo para todos quienes están conectados. Yo me siento realmente honrado, me siento feliz por esta edición que apareció ahora en en abril de este año, que es la edición argentina del Paso del Diablo, que como decía Ernesto, eh, su primera edición fue el año 2004 por Loma Ediciones. Quiero decir además que Ernesto ha sido fundamental en esta edición. Siempre en todo este tipo de situaciones ocurren hechos y coincidencias felices. Y eso fue lo que ocurrió para que desembocara en esta edición que, como yo les decía, a mí me llena de... honra mucho, básicamente. Yo creo que ese es el término más acertado. Por lo tanto, extender el saludo a Cecilia, que trabajó en la edición, por toda la dedicación, por todo el cariño que se puso en esta edición, por el trato, la cordialidad, y demás está a decir de que Cecilia, ella misma es una narradora de alta calidad, he tenido la oportunidad de leer sus relatos, le he expresado mi opinión, por lo tanto, ¿qué más? Un lujo para mí, ¿no? Y saludar a Raúl, aprovechar esta instancia, esta forma de encuentro virtual, y también, por supuesto, Raúl, reconocer en ti todo aquel esfuerzo y aquel ejemplo que se ha dado de autogestión obrera allí en Neuquén. Hemos tenido noticias también de este proceso que es tan señero también, ¿no? Que demuestra en la práctica, ¿no es cierto?, de que la autogestión es posible y que la autogestión no significa la debacle, ¿no es cierto? Y que las fábricas sin patrones son posibles también. No, no son utopías, ¿no? No es un no lugar al cual nunca vamos a llegar. Por lo tanto, bueno, un abrazo para ti, Raúl, también, y para los compañeros y compañeras de, de la fábrica, ¿no? De aquella fábrica sin patrones, de la fábrica recuperada, que yo creo que ya va cerca de 20 años ya como experiencia política y sindical, más o menos, ¿sí? Oye, a propósito de años, cuando Ernesto decía esto de la cacería del año 1989 y que yo lo corrija, uno repara en la cantidad escalofriante de años que publiqué el primer libro. Así que lo vamos a dejar en 1999 en las próximas versiones. Bueno, hablar del Paso del Diablo es hablar de mi primera novela, ya lo he dicho, pero no solo eso, la experiencia con la escritura la escritura tiene mucho de un viaje, ¿no? Yo llego a este tema como poeta, comencé escribiendo poesía, como se ha dicho, este tema lo conocía, trabajé en poesía con el tema del movimiento obrero, patagónico fueguino. En eso trabajé con el periodista y escritor Carlos Vega Delgado, colaboré en la publicación del libro La masacre de la Federación Obrera de Magallanes, un libro que comenzamos a trabajar en 1996 y que se publica en 1998. Por lo tanto, el tema de las huelgas y el tema de la organización obrera tan fuerte que hubo en las primeras décadas del siglo XX, y que, como decía Ernesto, en esta cronología trágica, ¿no es cierto?, de golpes que se le asesta al movimiento obrero, tanto de Chile como de Argentina, en un lapso muy breve. Estamos hablando de 1919 a 1921, ¿no? Por supuesto que no son hechos coincidentes. Por supuesto que existe allí una connotación de simultaneidad con respecto a lo que significaba el movimiento obrero y la represión, ¿no? Y las formas de represión que tendría a las que tendría que apelar las fuerzas, principalmente la oligarquía, ¿no es cierto?, y los aparatos supeditados a ella. Y bueno, es una historia conocida lo que significó aquellos jalones históricos. El más trágico, sin duda, es el de la provincia de Santa Cruz en 1921. Por la operación militar, por el tiempo que llevó esta operación, por las instrucciones con las que venían los oficiales, principalmente el teniente Héctor Benigno Varela,
y también por las víctimas, ¿no? En términos cuantitativos, por la cantidad de personas incierta hasta los días de hoy de quienes fueron fusilados, hechos desaparecer. Y bueno, ustedes saben de que en la provincia de Santa Cruz la fosa común se transformó en parte del paisaje, o sea, y la ejecución sumaria, luego la fosa común. Por lo tanto, es un hecho tremendamente trágico, del cual, como ya sabemos, se cumple un siglo, pero que continúa, ¿no? Continúa en la memoria, ¿no? Uno de las tareas que tenemos los intelectuales, los obreros, todos quienes tengamos, ¿no es cierto?, una conciencia histórica es la, la perdurabilidad de la memoria histórica. No por tener un sentido litúrgico del tema, sino porque nosotros creemos de que estos son procesos cíclicos y de que muchas de las causas que provocaron estos movimientos continúan absolutamente vigentes. La base de la Patagonia Rebelde, la base de mis poemas dedicados al movimiento obrero, que es una parte de mi producción literaria, por supuesto que la base es la Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, aquel trabajo que realizó como historiador, que es un trabajo de gran alcance, un trabajo concienzudo, de una responsabilidad como investigador histórico a toda prueba, de un compromiso con la historia también, y porque gracias a Osvaldo Bayer y su investigación iniciada en la década de 1960, como dijo Cecilia, muchos de estos movimientos, cuando no tienen el rescate, en este caso, de la escritura, de la publicación, tienden a difuminarse, ¿no? Hay intereses creados para que los movimientos sociales, sobre todo aquellos de tipo reivindicativo, aquellas rebeldías que son de tipo colectiva, tienden luego a caer en una suerte o quedar tras un velo de leyenda, ¿no? Siempre a las clases dominantes, la participación de los rebeldes les va a interesar de que exista esta suerte de halo legendario. Yo recuerdo de que, por ejemplo, en la década de 1950, la figura de Facón Grande, José Font, era considerada una leyenda, un mito. Se decía que no había existido Facón Grande, que era uno de los tantos mitos, ¿no es cierto?, como existen y como han existido en la cultura popular, de rebeldes, ¿no es cierto?, de insurrectos, que luego quedan cubiertos por este velo, y más que un velo, ¿no es cierto?, que es la leyenda, pero que siempre tiene como intención dudar de la existencia real del personaje. Y bueno, el libro de Osvaldo Bayer saca a todos de aquel error. No solo, ojo, no solo esto lo preconizaban los sectores interesados, la clase patronal, también los sectores que se suponían, ¿cierto?, defendían intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, llegaban al convencimiento, aunque tenue, de que sí, podía ser cierto de que Facón Grande fuera una leyenda, representara más bien un anhelo, por lo que él representó durante la represión del 10 de caballería. Porque ustedes saben que ahí en Tehuelche, Facón Grande enfrenta a las tropas del ejército y las derrota. Las tropas del ejército retroceden, ¿no? Pero por el libro de Osvaldo sabemos que sí existió, que era carrero, ¿no es cierto?, que se llamaba José Font, que era muy respetado entre sus compañeros, entre los trabajadores, y que asumió defender su clase, y que pagó esa consecuencia, y que hasta el último minuto tuvo siempre una actitud digna y rebelde, y que fue fusilado en Jaramillo. Entonces, yo estoy solo citando un ejemplo, pero ese es el peso que tiene la obra de Osvaldo Bayer con respecto a este movimiento, el traer a la historia, a la historiografía, traer personajes que estaban ya en condición de inexistencia para la historia oficial, ¿no?
Entonces, bueno, que yo esté en este tema, que mi primera novela haya sido El escape, ¿no es cierto?, la salida de Antonio y sus compañeros hacia Chile, eh, yo creo que era esperable por lo menos, ¿no? Por el trayecto que tiene mi trabajo literario. Ahora, en términos estrictamente literarios, una novelista enfrenta, por supuesto, dificultades que son propias del ejercicio y del oficio narrativo. Lo mío, me propuse no contar algo que estuviese en la Patagonia rebelde, sino contar un episodio que justamente no estuviese allí, porque no podía estar, porque no hay relato sobre aquel. Y bueno, me fui literariamente a el 7 de diciembre, a la estancia Anita, la tarde-noche, la última asamblea, la última columna de huelguistas se reúne allí. Entre ellos está Antonio Soto Canalejo, un joven dirigente, anarcosindicalista, líder máximo de la sociedad obrera y de la huelga, por ende, ¿no? Y realizan esta asamblea dramática con los militares y las tropas muy cerca al mando en ese minuto del capitán Viñas Ibarra, y tienen que decidir si deponen el movimiento o lo continúan. Soto es de la idea de continuarlo, pero su moción es derrotada por amplia mayoría. La inmensa mayoría de los trabajadores, de los huelguistas, deciden entregarse, deciden la rendición incondicional. O sea, quedar a merced de la voluntad y arbitrio de los oficiales, básicamente. Ya sabían cómo se habían comportado las tropas en otros puntos de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Se sabía de los fusilamientos sumarios, ¿no? Se sabía de esta potestad que tenía Varela y que tenía el capitán Viñas Ibarra, que era tener la vida y la muerte en sus manos de los trabajadores. Y principalmente, por supuesto, como la idea era descabezar el movimiento y quizás asestarle un golpe letal, ¿no? Perdurable me refiero con eso, perdurable. Los que para ellos eran los cabecillas de la huelga tenían que caer sí o sí en sus manos. Y el botín más preciado, la estrella más alta que podían alcanzar en esta represión del movimiento obrero era sin duda Antonio Soto Canalejo. Bueno, y en esa asamblea en la que es derrotada la moción de Soto y de algún grupo de compañeros de continuar el movimiento, de continuar la lucha, de prolongar la huelga, de mantenerla de alguna manera allí cerca de la cordillera, en los contrafuertes cordilleranos, en fin, mantenerla, decide la mayoría, como decía, de la asamblea abdicar de la huelga y entregarse. Y en ese minuto Soto decide salir hacia Chile. Y allí comienza la novela. Y eso es la novela básicamente, es esta salida hacia Chile. Lo que yo intenté fue retratar la tensión del momento, lo que se podía, esa tensión que se respiraba, porque eran asuntos de vida y muerte, porque el tiempo apremiaba y porque estas decisiones tenían que tomarse en cuestión de minutos. Entonces, eso intenté hacer, era una salida desesperada, era una salida para salvar la vida, pero también no solo para salvar la vida personal, sino para con eso mantener vivo el movimiento. Y allí me la ingenié, pues intenté realizar un contrapunto, intenté que esta obra literaria no cayera en estereotipos, en caricaturas, en satanizar absolutamente a toda la tropa. Quise también retratar los conflictos de clase que se colaban allí entre los militares también, porque una cosa es ser un conscripto, un soldado raso o un clase, y otra cosa es ser un oficial, ¿no? Nosotros sabemos de nuestros ejércitos estratificados, clasistas, donde la oficialidad proviene necesariamente de la alta burguesía o la oligarquía históricamente, porque por supuesto los ejércitos obedecen a intereses de clase. Entonces intenté de que sea un claro oscuro, que el miedo no solo lo sintieran
los propios obreros que van saliendo porque la muerte les pisa los talones, sino que también en este escenario de crímenes, ¿no? Y de absoluta potestad por parte de las tropas, hay soldados también, chicos, muy jóvenes, soldados también de origen campesino, de origen proletario, que visten un uniforme, que portan un fusil Mauser, ¿no es cierto?, más grande que ellos mismos incluso, y que tienen que fusilar a otros jóvenes, ¿no?, de su propia clase también, porque los oficiales solo daban la orden de la ejecución. Los que disparaban, los fusileros, eran chicos que venían del Chaco, venían del norte de Argentina o de otras provincias, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que quise hacer nomás, compañero, con el paso del diablo. Me voy a cuidar de no contarla, porque en algunas entrevistas me dejo llevar por el entusiasmo y empiezo a contarla. Entonces, menos mal que no es una novela, bueno, es media parecida, pero no es una novela policial y no como si yo contara el final. Entonces, sería un spoiler horrendo. Pero eso es el tema. Perseguidos, perseguidores, perseguidos, perseguidores. Y eso, ¿no? Y agradecido de corazón con Cecilia, Ernesto, con Raúl y con todos y todas las que están conectados. Un abrazo muy grande también.